Bienvenido a nuestro canal. Tu momento con Dios. Aquí no solo compartimos palabras. Cada día es una nueva oportunidad para reconectar con la fe, encontrar consuelo en medio de la tormenta y sentir el abrazo amoroso de Dios. En lo profundo del alma, permítenos acompañarte en este viaje espiritual, que tus días comiencen con esperanza, que tu corazón se llene de paz, que tu alma se fortalezca con cada mensaje. Suscríbete y activa la campanita para que juntos cultivemos un momento sagrado cada día. Si este devocional tocó tu corazón, dale me gusta y compártelo con quien esté necesitando un rayo de luz. Puede ser el milagro que estaban esperando. ¿Te has encontrado alguna vez en medio de la noche, con el corazón hecho trizas y la esperanza desvaneciéndose, preguntándote si alguien, en lo más profundo de tu dolor, está escuchando tus oraciones? ¿Y si te dijera que en la más absoluta fragilidad, cuando todo parece perdido, existe un secreto oculto que puede convertir tu quebranto en fortaleza y revelar un propósito divino más allá de tu comprensión? Imagina por un momento que esa voz interior tan tenue que casi no la escuchas es en realidad la brújula que Dios ha puesto dentro de ti. Piensa en cómo, cuando tu alma se siente pequeña y exhausta, puede brotar de ti un coraje inimaginable, una chispa que muy pocos conocen y que puede transformar tu realidad desde su raíz. En los próximos minutos, te invito a embarcarte en un viaje espiritual. Descubrirás cómo tu debilidad es la puerta secreta para que se manifieste el poder de Dios, el misterio detrás de orar cuando no quedan fuerzas ni esperanzas, claves prácticas para experimentar la paz que solo el Espíritu Santo puede dar. Cada enseñanza que compartiré ha sido forjada en la adversidad y conectada con tu historia personal. Responderé las preguntas que hoy laten en tu corazón. ¿Por qué el dolor puede ser un aliado inesperado? ¿Cómo convertir tus lágrimas en alabanzas? ¿Qué palabra oculta te revelará el consuelo que ansías? Antes de levantar tu voz en oración, te animo a que escribas en los comentarios la frase paz en Cristo. Al hacerlo, sellas tu compromiso con esta comunidad y permites que el canal lleve este mensaje a más hermanos necesitados. Dale me gusta ahora mismo. Cada clic es una semilla de esperanza que crece en el corazón de alguien que no tiene una iglesia cerca. Felicidades por ser parte de esta misión. Al suscribirte y dar me gusta, te conviertes en un mensajero silencioso de la palabra de Dios. Y juntos rompemos barreras para que la gracia llegue donde otros no pueden llegar. Y recuerda, la penúltima enseñanza de hoy podría contener la llave que desbloquee esa bendición que tanto has estado esperando. Ahora sí, prepárate, toma tu Biblia y tu corazón dispuesto, porque vamos a comenzar este estudio cuando Pablo afirma: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Está revelando uno de los enigmas más profundos del reino de Dios, que en la medida en que reconocemos nuestra fragilidad, abrimos el portal para que la fuerza divina irrumpa en nuestra historia. En este primer tópico descubriremos cómo, al orar desde lo más hondo de nuestra impotencia, convocamos el poder sobrenatural que transforma tanto nuestro espíritu como nuestra realidad exterior. Imagina por un instante que tu vida es un lienzo desgarrado por circunstancias que exceden tu control, una enfermedad que no cede, la pérdida de un empleo justo cuando las facturas se acumulan, una relación rota en medio de promesas incumplidas. Cada uno de estos momentos te susurra que ya no tienes nada que ofrecer, que tu capacidad se ha agotado. Sin embargo, Pablo no escribe desde la abundancia de bendiciones fáciles, sino en medio de un aguijón en mi carne que él mismo describe como un regalo doloroso para mantenerlo humilde. ¿Te suena familiar ese aguijón que te recuerda día a día que todo parece perdido? Cuando el apóstol suplica a Dios remover ese sufrimiento, la respuesta celestial no es la eliminación del problema, sino una promesa: mi gracia te basta. No es una oferta de tranquilidad efímera, sino la garantía de que el poder de Dios, una potencia que trasciende todo entendimiento humano, se hará visible en tu contexto de debilidad. Dios no minimiza tu dolor, lo abraza, no borra tus lágrimas, las transforma en fuente de crecimiento espiritual. Pensemos en tu propia experiencia. ¿Cuántas veces has orado con voz temblorosa, apenas pronunciando palabras, preguntándote si el Espíritu Santo realmente está ahí, escuchándote? Aquí radica el secreto. Cuando tu discurso se agota y solo queda un gemido interior, es en ese espacio donde Dios interviene con fuerza. No necesitas grandes discursos ni teología perfecta, solo un corazón rendido, dispuesto a admitir que sin Él, tu vida no avanza. Tal vez hayas escuchado que la fe mueve montañas, pero pocas veces se profundiza en el proceso. Primero viene el reconocimiento de nuestra incapacidad. En la escuela del desierto, Dios no nos entrega tarjetas de apto para la vida, más bien nos lleva a la sala de espera de nuestras crisis. Allí,
En ese escenario inhóspito, forja en nosotros un carácter inquebrantable. Tú, que caminas a tientas en la oscuridad de la incertidumbre, eres llamado a abrazar tu impotencia como la cuna donde nace el poder divino. Podrías pensar, si apenas puedo sostenerme, ¿cómo confiar en una promesa tan grande? Esa misma pregunta rasgó el alma de Pablo, y la respuesta que él recibió en silencio es la que quiero compartir contigo. El poder de Dios no viene en proporción a nuestra fuerza, sino a la medida de nuestra debilidad reconocida. Es como un torrente oculto que solo fluye cuando se quiebra la presa de nuestro orgullo. Prácticamente, esto significa que cada vez que te descubras sin aliento, llevando sobre tus hombros cargas que eclipsan tu esperanza, debes volver tus ojos a la cruz. Allí yace clavada la victoria del Cordero, el punto de encuentro entre tu miseria y la gracia infinita. Al orar, no rehuyas mencionar tu flaqueza. Haz de ella tu primer clamor. Di con humildad: Señor, estoy exhausto, no sé qué más hacer. Y espera. En ese silencio en el que nada parezca ocurrir, Dios está preparando un derrame de gracia que cambiará tu perspectiva y tu realidad. Quizá te sorprenda que el apóstol vincule tan íntimamente el dolor con la manifestación de poder. Lejos de ser casual, es una estrategia divina. El corazón quebrantado se vuelve fértil para sembrar confianza absoluta. Cuando reconoces que sin Dios tus proyectos son polvo, el Espíritu Santo te libera de la esclavitud del yo puedo y te envuelve en la seguridad del Él puede en mí. El resultado no es solo consuelo interior, sino acciones valientes. La madre que en la noche ora por su hijo enfermo y al alba encuentra la paz para acompañarlo. El hombre que, tras perder su trabajo, amasa recursos invisibles para alimentar a su familia y abrir nuevas puertas. Este tópico no es un simple comentario teológico, sino una invitación práctica. Cada vez que alabes a Dios en tu debilidad, el poder de su gracia rediseñará tus circunstancias y te acercará más a tu propósito divino. Tal vez hoy no veas cambios inmediatos, pero podrás percibir una fortaleza insólita en tu interior, un sosiego que resiste al caos, una esperanza que no se consume ante los asaltos del desaliento. Al cerrar esta reflexión, recuerda que tu oración no compite con tu dolor, sino que dialoga con él. No escondas tu flaqueza, ponla sobre el altar. Hazte consciente de que ese lugar de vulnerabilidad es el terreno más fértil para la revelación del poder de Cristo. Gracias a esa dinámica, tu vida puede pasar de una lucha extenuante a un testimonio vivo de la gracia que todo lo transforma. Así concluye este primer tópico, dejándote con la promesa de que cuanto más descubras tus limitaciones, más profunda será la manifestación del poder de Dios en tu vida. Tal como Pablo reconoció su propia fragilidad para recibir la perfección de la gracia de Dios, Gedeón emergió de su temor más profundo para descubrir que en la debilidad nace la victoria divina. En el libro de Jueces, capítulo 6, vemos a un hombre angustiado, escondido en un lagar, temblando ante la opresión de los madianitas. En este segundo tópico exploraremos cómo el acto de orar y obedecer, aun cuando sentimos que no tenemos nada, abre el canal a milagros que rompen las cadenas de nuestro oprobio y nos elevan sobre montañas que jamás imaginaríamos cruzar. Imagina a Gedeón, un agricultor de escasos recursos, sacudiendo la cosecha oculta bajo tierra para evitar la destrucción de sus enemigos. Su corazón latía con la misma inseguridad que late el tuyo cuando las facturas rebasan tu cuenta bancaria o cuando la soledad martilla tu confianza. En medio de esa destrucción, un mensajero del Señor se le aparece y le susurra: El Señor está contigo, valiente guerrero. ¿Te resulta extraño que Dios llame valiente a quien se siente débil? Ahí yace el poder de la palabra. Su autoridad no depende de nuestra fuerza, sino de su soberanía. Gedeón responde con honestidad brutal: Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? He aquí mi familia es la más pobre de Manasés y yo el menor de mi casa. Es tu propio eco resonando en esa frase. El temor al pasado, la herencia familiar de fracaso, la voz interna que te dice: ¿quién eres tú para pedir un milagro? Sin embargo, Dios no exige perfección, solo un corazón honesto en su debilidad. Cuando reconoces que no tienes recursos, que tus proyectos se desvanecen y clamas sin vanidad, despiertas la atención de Jesús. Luego viene la instrucción desconcertante: ve con esta harina y prepara un sacrificio para mí. Ese acto de obediencia, pequeño en apariencia, se convierte en llave para lo imposible. Gedeón, tembloroso, atiende el mandato en la quietud de la noche. Hay un secreto poderoso en esa entrega. Cuando haces lo mínimo que puedes, Dios materializa lo máximo que necesitas. Tú, que dudaste antes de empezar tu día rogándole a Dios por provisión, puedes aprender de Gedeón. No subestimes el valor de obedecer aun cuando tu fe te parezca tan delgada como un hilo de araña. A través de ese sacrificio humilde,
El ángel toca la carne y la harina con la punta de su bastón, y se alza un fuego que consume todo. En ese instante el temor de Gedeón se disuelve y su corazón se convierte en altar ardiente de fe. Del mismo modo, tus actos de devoción, un ayuno oculto, una lágrima silenciosa, una palabra de alabanza en tu habitación, son combustible para el fuego divino. No ves inmediatamente el milagro, pero la chispa está ahí, esperando un soplo de tu valentía para inflamarse. Cuando Gedeón reúne un ejército, el Señor le dice que tiene demasiados hombres. 300 serían suficientes para mostrar que la victoria provenía del Señor y no del número. ¿Te duele pensar en reducir tus expectativas? Quizá has orado por 1000 soluciones, por 1000 respaldos humanos, y no has considerado que el número justo para Dios puede ser tu pequeño grupo de oración, tu propia voz, ese puñado de versículos que memorizas cada amanecer. La batalla de tu casa, de tu salud, de tus sueños no se gana con grandes ejércitos de consejos humanos, sino con la fuerza que Él infunde en tu corazón vulnerable. En medio de la noche, Gedeón escucha una voz que le llama «Levántate y desciende». Sin despedirse de nadie, sale con su trompeta, tinajas rotas y antorchas ocultas. Lo que parece una táctica de locos desencadena el pánico en el campamento enemigo. El rugido de 300 hombres pequeños, portando luz en trozos de barro, hace temblar hileras enteras. Así actúa Dios cuando decides afrontar tu gigante con lo único que tienes, una oración sincera, un testimonio tímido, una llama de esperanza encendida en tu pecho. Este relato no es un simple cuento épico, sino un espejo para tu realidad. ¿Qué madianita te asedia hoy? ¿Es el desánimo que te rodea con gritos de derrota? ¿Es la tentación de esconderte en el lagar de tu inseguridad? Cuando imites la obediencia de Gedeón, descubrirás que la más pequeña llama, sostenida por tu confianza y alimentada por la palabra, desatará un fuego que hará huir a tus gigantes internos. Toma ahora tu vida como ese campo de batalla. Coge el bastón de tu oración matinal, prepara el sacrificio de tus planes fallidos y preséntaselos al Señor. No esperes a tener la vida en orden. Gedeón no limpió su pasado antes de obedecer. Con ese acto el fuego de Dios se hará visible. Tal vez no en un incendio literal, pero sí en una transformación del ánimo, en destellos de soluciones inesperadas, en la fortaleza que resurge cuando el eco de tu clamor se convierte en trompeta de victoria. Al concluir este segundo bloque, mantén en tu mente el enigma que surgió con Pablo. En la medida de tu debilidad se perfecciona el poder de Dios. Y el ejemplo de Gedeón, con lo mínimo que posees la gloria divina irrumpe. Piensa en tu propio testimonio. ¿Dónde necesitas ver arder el fuego de la gracia? Guarda ese lugar en tu corazón, porque en el siguiente bloque descubriremos la oración de Ana, la madre que oró en el templo y halló no solo un hijo, sino un propósito que cambió la historia de su pueblo. Ana se alzó en el templo con el corazón hecho añicos, implorando en silencio el regalo de un hijo. Día tras día, su útero permanecía estéril, mientras la burla y el reproche de Penina la atravesaban como flechas. En ese lugar sagrado, Ana no alzó la voz con palabras altisonantes, sino que vertió un gemido profundo que solo el oído divino podía escuchar. Su angustia fue tal que le dolía el alma, pero en esa misma grieta nació una fe indestructible, la certeza de que Dios atiende al corazón quebrantado. Al orar, Ana hizo un voto: Señor de los ejércitos, si me das un hijo, lo dedicaré toda su vida a tu servicio. En ese acto de entrega total, puso sobre el altar no solo su deseo materno, sino también su dignidad y su anhelo de plenitud. ¿Te has encontrado orando con promesas temblorosas en la boca, dudando de si tu palabra vale tanto como para comprometer el curso de tu vida? Ana nos enseña que una promesa sincera, nacida de la necesidad verdadera, despierta la fidelidad de Dios. Durante años Penina se regocijó de la aflicción de Ana, azuzando su dolor con burlas constantes. Ese eco de desprecio resuena en la mente de muchos creyentes que enfrentan el rechazo y la incomprensión. Sin embargo, en vez de responder con reproche, Ana prefirió el silencio de la sumisión y de la oración en lo secreto. Aquella madre herida decidió que su clamor no estaría marcado por la amargura, sino por la esperanza. Y en ese espacio íntimo de fe, Dios preparó su milagro. Los días de espera se prolongaron, y Ana, con el vientre vacío pero el espíritu lleno de confianza, regresaba al templo cada año. No abandonó su lugar de adoración aun cuando su dolor se repetía sin descanso. Su perseverancia es un espejo para ti que ansías respuestas inmediatas y te desalientas cuando no llegan. Cada oración que repites, cada lágrima que ofreces, si nace de un corazón rendido, siembra una semilla que germinará en el tiempo perfecto de Dios. Finalmente, Dios escuchó el gemido de Ana y le concedió a Samuel, porque fue la que esperó en él. Al traer al niño al templo, Ana cumplió su voto, mostrando que la gratitud no es solo emoción,
Es un acto de reconocimiento con consecuencias eternas. Su himno de alabanza se grabó en la historia de Israel, proclamando que la grandeza de Dios se magnifica en la obediencia humilde. Tu propia historia está tejida de oraciones silenciosas y votos sinceros. La grandeza de tu testimonio brotará en el momento en que decidas confiar de corazón. Ahora, detente un instante y escucha tu propia oración. ¿Está marcada por la debilidad de tu necesidad o por la firmeza de tu promesa? Reconoce que como Ana puedes sostener tu anhelo con palabras sencillas pero poderosas. No temas prometerle a Dios tu futuro, porque Él es fiel para cumplirlo. Y cuando la espera se extienda, recuerda que Dios obra en lo oculto, gestando la fortaleza que luego manifestará en milagros a tu favor. Al concluir este tercer bloque, mantén viva la pregunta: ¿qué voto de fe estás dispuesto a sellar con tu oración hoy? Guarda en tu corazón la lección de Ana. La fe que aguarda, arde en esperanza y transforma la historia. Cuando el profeta Elías huye despavorido de la furia de Jezabel, nos encontramos ante un hombre al límite, victorioso en el Monte Carmelo, donde el fuego divino consumió el sacrificio, pero ahora derrotado, agotado, sin fuerzas ni ánimo para continuar. En 1 Reyes 19 vemos a un gigante de la fe convertido en fugitivo, dormido bajo un enebro, deseando la muerte. Este es el escenario perfecto para revelar que, cuando todo parece perdido y nuestras fuerzas se escapan como el rocío de la mañana, Dios no llega con grandes demostraciones de poder, sino con la suave caricia de un susurro que reaviva el corazón. Imagina tu propia vida, la victoria reciente que aparentemente aseguró tu futuro, el aplauso de hermanos y comunidad, la convicción de que ya nada podría derribarte. De pronto, un viento de persecución, una amenaza inminente de fracaso o humillación, y te descubres corriendo despavorido, sin fe, con el alma preparada para claudicar. Así está Elías al despertar esa mañana, temblando, exhausto, convencido de que su ministerio ha fracasado. ¿Te suena ese sudor frío que recorre tu espalda cuando la presión se vuelve insoportable? En medio de su huida, Elías no clama con cánticos de victoria ni invoca señales espectaculares. Se refugia bajo un arbusto, se recuesta y suspira: «Basta ya, Señor. Tómame la vida, pues no soy mejor que mis padres». En ese instante, Dios envía un ángel con pan y agua para sostenerlo. Un gesto sencillo pero vital, demostrando que en la debilidad más cruda, el Señor provee los medios para seguir adelante. Ese alimento, entregado en un momento de desesperación, no es simplemente nutrición física, sino un símbolo de la gracia discreta que nos sostiene cuando creemos que estamos por colapsar. Tras aquel sustento divino, el ángel repite la provisión y la invitación a viajar 40 días y noches hasta el monte Horeb, lugar de revelación. Elías obedece con paso lento, sin convicción de llegar a algo significativo. Durante todo ese trayecto, cada kilómetro recorría su cansancio, cada altitud marcaba su abatimiento. Sin embargo, al llegar al Horeb, el profeta encuentra no un estruendo atronador, sino una cueva silenciosa donde se resguarda para ver la voz de Dios. Este pasaje es crucial para tu vida. Entendamos que cuando todo en ti reclama acción inmediata, frenazo o abandono, Dios propone un silencio divino. Ya no es el viento que parte montañas, ni el terremoto que estremece rocas, ni el fuego que consume sacrificios. Es un susurro apenas audible, un murmullo que penetra en lo más profundo de tu ser. Allí, en ese eco sutil, el aire frío descansa sobre tu angustia y revela la presencia de aquel que no necesita premuras ni demostraciones externas para hablar al corazón. En tu historia personal, seguro has experimentado momentos en los que rogabas por una señal apoteósica, una sanidad inmediata, un milagro público, un cambio abrupto de circunstancias. Pero Dios, en su infinita sabiduría, a veces elige el camino del silencio para que tus gritos interiores alcancen una pureza renovada y tu espíritu aprenda a escuchar. Esa voz suave no exige resultados inmediatos, invita a la intimidad, a redescubrir la esencia de tu fe, a reconocer que su presencia sostiene cada respiración aun cuando todo alrededor falla. La pedagogía divina aquí desplegada es doble. Primero, el sustento fiel en el desierto de tu vulnerabilidad. Segundo, la revelación íntima en el silencio de tu cueva emocional. Tú, que has orado con voz trémula y quizá has sentido que Dios no respondió, debes comprender que su respuesta puede no romper el cielo con claridad ostentosa, sino colarse en tu interior como el oleaje suave en la orilla, dispuesto a modelar tu carácter. ¿Dónde está hoy tu Horeb? Puede ser la noche oscura de tu depresión, el quirófano donde aguardas un diagnóstico, la soledad de tu vejez, la bancarrota de tus proyectos, el distanciamiento de un ser amado. Dios te está invitando a descender a esa cueva personal, a apartarte del ruido de consejos ajenos y arrodillarte en la humildad de un silencio lleno de expectativas.
Allí, mientras te cubras con la oscuridad de tu propia fragilidad, el murmullo divino empezará a disolver el estruendo de tus miedos y a reconstruir tu esperanza. Para ilustrar esto en tu vida práctica, imagina que ese susurro te dice: Elías, ¿qué haces aquí? No es un reproche, es una pregunta amorosa que te devuelve la vista al propósito original de tu llamado. Tú podrías traducirlo como: Lucas, te has olvidado de quién soy y para qué te creé. En ese instante, tu oración deja de pedir soluciones para volverse un diálogo auténtico, donde expones tu cansancio y permites que Dios te susurre su voluntad en medio de tu quebranto. Elías, fortalecido por ese murmullo, sale de la cueva y recibe instrucciones claras. Ungir nuevos líderes, consagrar a un sucesor, regresar a la misión con renovado valor. Así, tu experiencia de escucha en la debilidad no solo será consuelo interno, sino la chispa que encienda tu servicio. Tendrás palabras adecuadas para otros heridos, discernimiento para guiar situaciones en los que tu propia fortaleza te habría cegado. Este cuarto tópico te reta a valorar los momentos de silencio y la dulce discreción de la voz de Dios. No te aferres a enormes demostraciones. Aprende a reconocer la presencia que habita tu alma y refresca tu espíritu. Haz de tu cueva un lugar de encuentro sagrado. Apaga los dispositivos que roban tu atención. Escribe en un diario tus anhelos más profundos. Deja que la palabra resuene en tu interior a través de un versículo repetido, una canción pausada, una meditación callada. Al cerrar este bloque, vuelve al enigma planteado. ¿Cómo responderás cuando el viento, el terremoto y el fuego de tus circunstancias no traigan señales, sino que solo quede el silencio? Guarda en tu corazón la imagen de Elías recibiendo el susurro divino y pregúntate: ¿estás listo para escuchar en tu debilidad la palabra suave que renovará tu fortaleza? En el exilio babilónico, lejos de su casa y de sus seres queridos, Daniel se convirtió en un faro de integridad y devoción. Cada mañana, sin importar la mirada inquisitiva de sus captores, abría las ventanas de su habitación y elevaba sus brazos en oración 3 veces al día. Imagina la fragilidad de un hombre solo, rodeado de muros opresores y leyes que amenazaban apagar su fe. Justo en ese entorno hostil, Daniel decidió no callar, sino convertir su dependencia de Dios en un testimonio viviente de fortaleza en medio de la debilidad. Cuando sus enemigos en la corte, ansiosos por silenciar su comunión con el Altísimo, persuadieron al rey Darío para promulgar un edicto que condenaba a cualquiera que orara a Dios o a hombre durante 30 días, Daniel no titubeó. Sabía que ese decreto era una trampa mortal, un foso de leones más temible que cualquier barrera humana. Sin embargo, su primera oración tras la firma real no fue de protesta, sino de alabanza. Sus labios se movieron hacia el Dios de los cielos, tan firme como si el edicto no existiera. Su gesto a los ojos del mundo era una rendición a la derrota, pero en realidad era la llave para que la gracia se manifestara con poder. Cuando arrojan a Daniel al foso, la noche se vuelve un reino de sombras y rugidos. Los leones, ansiosos por la presa, olfateaban el aire húmedo, reconocían el temor y ansiaban la sangre. Para Daniel, sin embargo, el foso era un santuario donde su debilidad quedaba expuesta. No era un lugar de gracia para el rey, sino un escenario perfecto para la soberanía de Dios. Mientras caía entre las fauces, su corazón, debilitado por el cansancio y la soledad, se convirtió en templo de oración continua. No clamó por liberación inmediata, sino que recordó la fidelidad del Creador en cada latido. Cuando el rey Darío, al amanecer, corrió hacia la grieta sellada del foso, su voz rompió el silencio con angustia. Daniel, siervo del Dios viviente, ¿has de ser libre de los leones? La respuesta que surgió de la profundidad fue tan poderosa como el rugido que esperaba. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones, porque fui hallado inocente delante de él. Ese testimonio no nació de la valentía humana, sino de la certeza de que la presencia de Dios transforma un lugar de muerte en un altar de victoria. Ahora, detente un instante y ubica tu propia cámara sellada. Puede ser el diagnóstico cruel que te acecha, la bancarrota que amenaza con consumir tus sueños, la traición de quienes prometieron lealtad. Tal vez sea el abismo interior de una crisis emocional donde te sientes devorado por la angustia. Sea cual sea, tu foso de leones tiene un eco que podría ahogar tu esperanza. Pero al igual que Daniel, tienes una opción radical: orar aun cuando todo tu mundo te dice que te calles y aceptes tu destino. ¿Qué significa en la práctica abrir tus ventanas? Es orar con sinceridad desde el lecho de tu enfermedad, reconociendo el dolor en tu cuerpo y ofreciendo cada gemido al Dios que te escucha. Es hablar de tu angustia ante el vacío de tu corazón, incluso si tus palabras suenan débiles y vacilan en el aire. Es declarar promesas de confianza, recordando versículos como escudo.
y no resignarte a la idea de que tu batalla ha terminado antes de empezar. Al orar así, en tu propio foso el pan del cielo llegará de maneras inesperadas. Quizá no sientas un estruendo ni veas un milagro espectacular al instante, pero percibirás una presencia con fuerza suficiente para callar a tus leones interiores. Ansiedad, culpa, vergüenza, desánimo. Ese consuelo puro desplegará en ti una audacia renovada, una esperanza que desafía el pronóstico más cruel. Tu fe no se erigirá en torno a resultados inmediatos, sino a la compañía inquebrantable de quien ciñe cada fibra de tu ser con su poder. Fíjate en el rey Darío. Después de presenciar el prodigio, no disminuyó su autoridad. Por el contrario, reconoció delante de toda la nación que no hay otro Dios que pueda librar de tal manera. Tu promesa de hoy, nacida en la debilidad, puede ser la proclamación que estremezca a tu mundo. Cuando compartas tu testimonio, ya no describirás la furia de los leones, sino la voz de tu liberador. Tus palabras se convertirán en antorchas que guiarán a otros fuera de sus fosos personales. Antes de concluir este quinto bloque, reflexiona conmigo. ¿Qué salvación anhelas que solo Dios puede otorgar en tu situación actual? ¿Cómo sería tu vida si, aun rodeado de fieras, pudieras orar con la certeza de que el ángel del Señor cierra las fauces? Guarda en tu corazón esa respuesta y prepárate, porque en el siguiente bloque descubriremos a Pedro saliendo del calabozo, temblando tras las cadenas, y hallando libertad en la víspera de una ejecución imperial. Cuando el profeta Jonás huyó de la llamada divina para proclamar arrepentimiento en Nínive, creyó escapar de su responsabilidad. Pero Dios, en su sabiduría, envió un gran pez que lo tragó vivo, arrojándolo a un abismo de oscuridad y soledad. En ese vientre angosto, donde cada latido se mezclaba con el estruendo de las olas, Jonás descubrió el poder de orar cuando todo parece perdido. Este sexto bloque nos introducirá en su clamor, profundamente humano, y en la transformación radical que sucedió cuando alzó la voz desde las entrañas de la desesperación. Imagina tu vida convertida en un espacio cerrado, sin horizonte, sin aire fresco, donde las paredes se derrumban a cada instante. Así se sintió Jonás, asfixiado por su propia huida, presa del remordimiento, consciente de que había malgastado la gracia de su vocación. Allí no había saludos de compañeros, ni cánticos de alabanza, ni siquiera el sonido confiable de sus pasos. Solo un murmullo perpetuo de mar bravío que presionaba su corazón y amenazaba con aplastar su voluntad. ¿Te resulta familiar el encierro de tus luchas interiores cuando la angustia supera tus fuerzas y te sientes arrastrado por una corriente imparable? En medio de esa penumbra, el profeta no pronunció sermones ni desató juicios contra su propia desobediencia. Su oración fue un lamento visceral. Invoqué en mi angustia al Señor y Él me respondió. Me echó a la profundidad, al corazón del mar, y el torrente me rodeó. Jonás 2:2. Estas palabras revelan que la oración nace en el reconocimiento brutal de nuestra condición. No es un discurso perfecto, sino un clamor que brota de una necesidad auténtica. Jonás elevó su voz sin adornos teológicos, describiendo su crisis con imágenes crudas. Las aguas me rodearon hasta el alma, el abismo me cercó. ¿Podrías detener tu discurso interior vanidoso y describir tu dolor con esa honestidad? La estructura de la oración de Jonás sigue pasos que tú puedes replicar. Primero la lamentación, admitiendo la gravedad de la situación. Luego el recuerdo de la misericordia divina. Pero tú, Señor Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acordándote de mí. En tus propias palabras, puedes intercalar momentos de memoria agradecida. Rememora una ocasión en que la mano de Dios te sostuvo cuando creías caer para siempre. Ese ejercicio convierte el abismo en un altar de agradecimiento, donde el peso de tu desaliento se equilibra con la luz del recuerdo. A continuación, Jonás promete un voto. Ofreceré sacrificio a ti con voz de acción de gracias. Lo que juré lo pagaré. Al igual que Ana reconoce el valor del compromiso de gratitud. Tú también puedes sellar tu oración con un voto. Tal vez dedicar un día de tu semana a servir a otros, a orar por tu comunidad, a compartir tu testimonio. Los votos sinceros transforman la oración en un pacto que activa la fidelidad de Dios, generando un sentido de responsabilidad que fortalece tu espíritu. En el vientre del pez, la esperanza parecía escurrirse con el agua que impregnaba cada fibra de su ser. Sin embargo, Jonás descendió al lugar más bajo para experimentar la cercanía del Altísimo. Reconoció que la única puerta de salida era la de su boca, donde la oración se alzó como una palanca capaz de mover las aguas más profundas. Esa puerta es tu lengua. Cada palabra de dependencia es un grito de fe que puede romper barreras invisibles. Tal vez hoy tu mundo te presiona con demandas insostenibles, deudas que te asfixian, relaciones rotas que te lastiman, un diagnóstico que nubla tu futuro. Esa tridimensionalidad de dolor
físico, emocional, espiritual, puede hacerte sentir tragado por un gran pez. Pero di con firmeza: Señor, mi vida está en tus manos. Solo tú puedes revertir mi destino. No temas describir tu angustia en detalle. El creador del mar y de la tierra escucha cada matiz de tu queja. Cuando Jonás oró, Dios recordó su promesa y mandó al pez vomitarlo en tierra firme. Ese acto repentino simboliza cómo Dios actúa cuando escucha un corazón rendido. No en la comodidad de nuestros discursos pulidos, sino en el desnudo reconocimiento de nuestra miseria. La liberación puede llegar en un instante. La voz que derrama lágrimas puede convertirse en viento de paz que despeja tus tormentas internas. Este relato inspira prácticas concretas para tu vida de oración. Reserva un momento al día para recitar tu propia oración de abismo. Describe tu dolor en voz alta o en un diario sin censura ni vergüenza. Memoria agradecida. Alterna tu lamento con recuerdos de testimonios pasados donde Dios te rescató. Votos de gratitud. Comprométete a honrar a Dios con acciones específicas cuando recibas respuesta, fortaleciendo así tu conexión con Él. Oración corporal. Si el peso de la pena se traduce en tensión física, adopta una postura de humildad, de rodillas, rostro hacia el suelo, para expresar el reconocimiento de tu debilidad. Cuando practiques estos pasos, descubrirás que la dimensión estadística de tus problemas, lo que amenaza con hundirte, pierde su poder absoluto. Tu clamor consciente, respaldado por la memoria de la gracia y sellado por un voto, se convierte en la palanca que eleva tu alma por encima de las aguas turbias. Dios respeta ese acto de humildad, interviene con su presencia y restituye tu fortaleza. Antes de cerrar este bloque, reflexiona. ¿Qué abismo te reclama hoy? ¿Cuál es tu vientre de pez donde nadie ve tu agonía? En lugar de esconderte bajo vanas expectativas de alivio inmediato, rinde tu corazón y deja que el Espíritu Santo modele tu oración con sinceridad. Ten por seguro que, al igual que Jonás, serás arrojado sobre la tierra seca de la esperanza renacida. En el próximo bloque descubriremos cómo Jesús, en el huerto de Getsemaní, enfrentó la agonía definitiva y nos legó un modelo de oración que trasciende el miedo y abraza la voluntad del Padre. Cuando las primeras sombras de la noche envolvieron el huerto de Getsemaní, Jesús, el Hijo de Dios encarnado, cargó sobre sus hombros el peso de toda nuestra debilidad. No se encontraba ante multitudes presurosas ni acólitos que anticiparan cada palabra suya. Estaba solo con 3 discípulos adormecidos y delante de él se extendía el abismo más profundo, el clamor de la ira divina por el pecado humano. En ese escenario de calma aparente, su alma se estremeció hasta sudar como gotas de sangre. Lucas 22:44. Este pasaje nos muestra a un Salvador que en su máxima agonía oró desde el torrente de su angustia, enseñándonos que la verdadera fortaleza nace cuando nos atrevemos a suplicar en nuestra completa vulnerabilidad. Jesús avanzó unos pasos, cayó rostro en tierra y comenzó a orar. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Observa la tensión de esas palabras. 2 voluntades opuestas, la humana y la divina, en fricción frontal. Por un lado, el hombre que sangra de miedo ante el sacrificio. Por otro, el Hijo perfecto, sin pecado, dispuesto a la obediencia absoluta. Tú, que en tus momentos más oscuros sientes el mismo empuje de rechazar el sufrimiento, puedes encontrar en esta oración el patrón para entregar tu voluntad al Padre. Reconocer tu deseo de escapar es honesto. Rendirte a la voluntad de Dios es el umbral donde nace tu verdadera liberación. Mientras Jesús oraba, sus 3 discípulos se desmoronaron en un sueño profundo. Pedro, Santiago y Juan, testigos de tantos milagros, no pudieron acompañar ni susurrar una sola frase de aliento. Allí, en la soledad del huerto, Cristo descubrió que la debilidad del acompañamiento humano no empaña la fidelidad del Padre. Tú también conocerás esas noches en las que los que amas duermen ajenos a tu angustia. Aprende de Jesús a mantener tu mirada en el Padre aun cuando las bancas de tu Getsemaní estén vacías y tus brazos no reciban ninguna respuesta humana. Intensidad de su súplica revela la dimensión emocional del Hijo de Dios. No fue una petición ligera, ni un simple protocolo rabínico, fue un derramamiento de la fibra íntima de su ser. Jesús, pleno de divinidad, eligió experimentar la vulnerabilidad humana para enseñarnos que la oración no es un ritual de perfección, sino un acto de rendición sincera. Tú puedes orar sin temer mostrar tu flaqueza, sin pretendida compostura. Las lágrimas, el sollozo, el temblor en la voz son el lenguaje que atrapa la ternura del Padre. Luego de la primera entrega, un ángel del cielo vino a fortalecerlo. Lucas 22:43. Este gesto no minimiza la lucha de Cristo, más bien la reconoce. En tu propia aflicción, Dios no silencia tu batalla interior con un silencio indiferente.
Envía asistencia celestial, consuelo inesperado, un versículo que arde en tu pecho, la presencia tangible del Espíritu. Si sientes que la oración no surte efecto, imagina al ángel posando sus manos sobre tu hombro, recordándote que no luchas solo. Jesús repitió su clamor una segunda vez y luego una tercera, hasta mostrar que la oración verdadera no respeta esquemas de tiempo ni de cansancio. 3 veces cayó el Redentor en la tierra y 3 veces se levantó para volver a presentar su petición. Esta secuencia nos habla de perseverancia en la entrega. ¿Cuántas veces has desistido de orar tras un breve instante de silencio? La fortaleza espiritual se forja cuando regresas al suelo de tu Getsemaní, una y otra vez dispuestos a afirmar ante la oscuridad: Señor, no mi voluntad. Al final, Jesús se levantó de su oración y encontró a los discípulos dormidos. Con voz dulce y firme les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. Este llamado es tu herencia. No basta con un momento de entrega. Debes velar en comunión con el Padre a lo largo de tu jornada. Velar consiste en cultivar la conciencia de su presencia en cada latido. Orar, en su forma más profunda, es mantener viva la conversación que une tu ánimo flaqueante con la fuerza inagotable de Dios. Integra estas enseñanzas en tu vida práctica. Identifica tu Getsemaní personal. Reconoce la prueba que te provoca sudar lágrimas de dolor y miedo. Formula tu petición con honestidad. No temas confesar que quisieras evadir tu cruz. Rinde tu voluntad con palabras claras. Señor, no deseo esto, pero me someto a tu plan. Persevera en la misma oración más de una vez. Permite al Espíritu Santo profundizar tu entrega. Espera el ángel de fortaleza. Atesora impresiones de paz, consuelo o revelación que confirmen tu encuentro divino. Mantén la vigilia de tu alma. Regresa cada vez al diálogo con el Padre, incluso cuando las distracciones del día quieran adormecerte. Al meditar en la agonía de Getsemaní, comprende que tu debilidad no es el obstáculo para la acción de Dios, sino el escenario donde su poder se revela con mayor claridad. Cuando te halles ante circunstancias que te lleven al límite, recuerda al Salvador adorando en la tierra polvorienta, exhalando su voluntad por encima de su propio dolor. Así hallarás en la entrega la fortaleza que trasciende toda prueba. En el siguiente bloque estudiaremos cómo la intercesión del Salvador ante el Padre, tras haber entregado su voluntad, abrió el camino para tu reconciliación y victoria sobre la muerte. Cuando Jesús se levantó de Getsemaní, vencido por la obediencia, emprendió el camino hacia el suplicio con una sola certeza: su sacrificio no terminaría en la cruz, sino que abriría un canal de comunión eterna con el Padre. En Hebreos 4:14-16 se nos revela el misterio de esa obra culminada. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Este octavo bloque descubre cómo, en nuestra fragilidad, la intercesión de Cristo se convierte en la palanca que sostiene nuestra oración y nos inunda de fortaleza cuando sentimos que ya no hay nada que ofrecer. Imagina un tribunal celestial en el que el juez supremo tiene autoridad para dictar justicia perfecta. Ahora, piensa que tú, con tus cargas de miedo, culpa y ansiedad, te presentas ante ese tribunal, consciente de tu necesidad y de la justicia que mereces. Sin embargo, Jesús, vestido de humanidad y revestido de divinidad, ocupa el estrado como abogado defensor, ofreciendo su vida por ti y abriendo la puerta para que tus peticiones lleguen al corazón del Padre. No eres un súbdito temeroso, sino un hijo adoptado, respaldado por la sangre del Cordero, exonerado y amado sin medida. La intercesión de Cristo se despliega en varios niveles. Identificación con nuestras debilidades. Él simpatiza con nuestras flaquezas, porque Él mismo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Presentación de nuestras necesidades. Al ascender al cielo, llevó nuestro clamor como ofrenda perpetua, un aroma de gracia que nulifica cualquier condena. Abastecimiento de la gracia. Su sacerdocio nos habilita para recibir ayuda en el momento exacto de debilidad, sosteniendo a quien no tiene fuerzas para mantenerse en pie. ¿Te ha sucedido que, en medio de tu oración, has dudado si tus palabras valen lo suficiente? Ese silencio interior puede convertirse en acusación. ¿Para qué seguir orando si ya lo has intentado todo? Frente a esa voz, recuerda a Jesús intercediendo por ti. Tu indecisión, tus vacilaciones y hasta tus lágrimas son recogidas por su mano bendita, que las presenta delante del Padre como prueba de tu humildad. Para comprender mejor esta dinámica, considera 3 escenas bíblicas: el sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec, Hebreos 7,
Allí se describe a Jesús como mediador de un nuevo convenio que posee un sacerdocio eterno. No es un intercesor temporal, sino uno que accede con autoridad infinita, lo que significa que tu breve oración envuelta en tu quebranto cala hondo y despierta el favor divino, la parábola del hijo pródigo, Lucas 15. El padre que corre a abrazar a su hijo humillado muestra el corazón del padre al responder a la intercesión de su hijo. Jesús, al presentar nuestros arrepentimientos, provoca la carrera amorosa del Padre hacia nosotros, perdonándonos y restaurándonos. El juicio de Ananías y Zafira, Hechos 5 frente al juicio de Pedro. Pedro, investido con autoridad por Cristo, actúa como portador de la voluntad divina. Si Él puede discernir el corazón, tu Salvador, sentado a la diestra del Padre, conoce cada pliegue de tu alma. No hay engaño ni ocultamiento. Tu clamor llega intacto a sus oídos. Este entendimiento transforma la forma en que oramos. Confianza plena. Al saber que Cristo argumenta a tu favor, integras su sacrificio en cada petición. Tu fe deja de depender de tus méritos y se apoya en su perfección. Sinceridad valiente. Ya no ocultas tu vergüenza ni tus dudas, porque el intercesor comprende tu fragilidad. Persistencia audaz. Cuando tu espíritu desfallece, puedes gloriarte en la intercesión continua de Jesús, repitiendo tu clamor sabiendo que en cada latido de su mediación, la gracia se renueva. En la práctica, esto significa que cada vez que alzas la voz en tu habitación, cada vez que lloras en tu coche o susurras en la madrugada, tu oración no se pierde. Está siendo presentada en tiempo real ante el trono celestial. Imagínate un receptáculo donde cada lágrima y cada palabra se guardan cuidadosamente, pulidas por la fidelidad de Cristo, hasta que en el momento oportuno Él las ofrezca, desatando bendiciones que exceden tu comprensión. Quizá hoy te sientes un mendigo a las puertas de tus sueños, sin recursos emocionales, sin soluciones inmediatas. Te invito a entrar mentalmente al templo del cielo y a contemplar a Jesús de pie, vestido con su túnica sacerdotal, inclinando su mirada amorosa hacia ti. Reconoce que no eres un extraño allí, sino un familiar amparado por su mediación. En ese momento deja caer tu armadura de autosuficiencia y abre tus manos vacías. Estarás mostrando la disposición perfecta para recibir. Este tópico concluye con un reto. Cada vez que gentiles acusaciones interiores te digan, no tienes derecho a pedir nada más, recuerda a tu representante divino y atrévete a formular tu petición con el mismo espíritu con que Él dijo, Padre, que se haga tu voluntad. Lucas 22:42. Tu vocación hoy es orar con la seguridad de que tu oración es escuchada, registrada y defendida por aquel que no descansará hasta verte victorioso. En el siguiente bloque exploraremos la oración de Jesús resucitado por la iglesia primitiva y cómo ese llamado al Espíritu Santo alimenta nuestra perseverancia en la debilidad. Desde aquella habitación cerrada, donde los discípulos temían por sus vidas, la resurrección de Jesús liberó el cauce de una oración que habría de transformar al mundo. Tras contemplar al Maestro vivo, los 11, junto con María y otros hermanos, perseveraban unánimes en oración. Hechos 1:14. Aquella escena verbigracia de la fragilidad humana, un grupo asustado, sin pan ni espada, se convirtió en la cuna de un clamor colectivo capaz de derribar muros invisibles y abrir los cielos para que el Espíritu Santo descendiera con poder. Imagina por un instante que tú, igual que ellos, te encuentras encerrado en tu propia cámara alta emocional, un cuarto donde las sombras de la duda y el miedo marchitan tu fe. Allí, tus manos vacías y tus ojos cansados pueden unirse a la primera comunidad cristiana en un mismo grito. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? Hechos 1:6. Esa pregunta, aun cuando nació de un entendimiento imperfecto, detonó la promesa de la venida del Consolador. De igual manera, tu súplica sincera, articulada en compañía de otros, convoca la lluvia de justicia divina. Cuando llegaron los 50 días de peregrinación, la iglesia primitiva ya no dependía de su propia valentía ni de maestros prestigiados. Su única arma era la oración. En el día de Pentecostés, una ráfaga de viento estruendoso sacudió el lugar, y lenguas como de fuego reposaron sobre cada creyente, liberándolos de la debilidad paralizante que antes los asediaba. La lección para ti es clara. En el abismo de tus carencias, la oración unánime se convierte en el conducto por el cual el poder de lo alto desciende para renovar tu esperanza y avivar tu propósito. Solo unas semanas más tarde, tras ver a Pedro y Juan ser liberados milagrosamente de la cárcel, la comunidad entera se reunió de nuevo para orar con un mismo corazón. En ese momento no precisaron nombres ni títulos. Alzaron su voz colectiva así: Soberano Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos. Concede a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra. Hechos 4:24-29. La respuesta no tardó.
Mientras oraban, tembló el lugar donde estaban reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31. ¿Puedes ver cómo tu propio temblor de fe desata el terremoto de la gracia en tu entorno? Quizá hoy te sientes arrinconado en un foso de circunstancias imposibles. Una enfermedad crónica, la sequía de tu matrimonio, la bancarrota de tus sueños. Pero escucha, la puerta para que las cadenas retumben en pedazos no está en tu estrategia humana, sino en unirte en oración con otros creyentes. La unidad no es meramente la suma de voces, es el ensamblaje de corazones quebrantados que al clamar juntos recrean el ambiente divino donde el fuego de Dios consume el obstáculo que te retiene. ¿Cómo replicar esta dinámica en tu vida? Primero, identifica tu cámara alta diaria, un rincón silencioso donde te reúnes virtual o presencialmente con tu grupo de fe. Comprométanse a sostener un horario fijo de intercesión, aun cuando la audiencia sea mínima. Segundo, alaben juntos aún antes de exponer sus peticiones. Como en la primera iglesia, el reconocimiento de la soberanía de Cristo prepara el terreno para los milagros. Tercero, practiquen oraciones cortas y espontáneas. Intercalar gemidos de necesidad con declaraciones de gratitud activa un ciclo de alabanza que despierta la fidelidad de Dios. Esta oración colectiva no anula tu experiencia individual, la capacita. En cada latido de tu debilidad sentirás la fuerza del resucitado que prometió: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Tú, que en tu soledad te has preguntado si vale la pena seguir hablando, descubre que cada palabra de fe no se pierde. Está siendo depositada en las bóvedas celestiales para volver en forma de liberación y dirección. La iglesia primitiva también practicó la oración de unidad en medio de la persecución. En Antioquía, cuando la palabra de Dios se extendió, la comunidad ayunaba y oraba antes de enviar a Pablo y Bernabé a su primer viaje misionero. Hechos 13:2-3. Ese ritual misionero demuestra que la debilidad no inhibe la expansión del Evangelio, sino que, alimentada por la dependencia de Dios, se convierte en motor de alcance global. Así, tu propio envío a los desafíos de tu día a día obtiene respaldo divino cuando te pones de rodillas junto a otros, intercediendo con un mismo clamor. Un elemento esencial para tu vida de oración es recordar que el Salvador resucitado intercede desde su trono. Cada vez que levantas tu voz en comunidad, Él alza tu súplica con la suya, convirtiéndose en puente entre tu necesidad y la gracia que fluye del Padre. No importa cuán frágil te sientas, tu clamor no repite ecos vacíos, sino que resuena en el corazón del Altísimo a través del sumo sacerdote eterno que te acompaña. Al llevar esta enseñanza a tu cotidianidad, notarás que tus oraciones grupales dejan de ser un acto rutinario y se transforman en un campo de entrenamiento para tu fe. Mientras más reconozcas tu incapacidad y te apoyes en el poder de Cristo, descubrirás una audacia creciente. Tus palabras dejarán de estar perfumadas de temor y emergerán cargadas de autoridad celestial. Antes de concluir este noveno bloque, reflexiona. ¿Qué hazañas de fe estás llamado a emprender si te atreves a orar con otros? Impulsado por la misma fuerza que levantó a Cristo de la tumba, guarda esa pregunta en lo profundo de tu corazón. En el siguiente bloque descubriremos las potentes oraciones de Pablo dirigidas a las iglesias, versos cargados de promesas que contienen el secreto para que habite Cristo con poder en tu interior. Tras haber explorado la fuerza del clamor colectivo en la iglesia primitiva, volvemos nuestra mirada a las cartas de Pablo, donde cada oración apostólica encierra una promesa capaz de sostener tu fe en medio de la fragilidad. Pablo, consciente de que los creyentes enfrentan dudas, desaliento y soledad, no se conforma con exhortaciones teóricas, sino que eleva plegarias que activan por fe el poder de Cristo en el corazón de cada uno. En este 10º bloque analizaremos sus peticiones más profundas y entenderemos cómo aplicarlas para experimentar al Salvador morando con fuerza en nuestro interior. Aun cuando nuestras fuerzas flaqueen, imagina tu vida como una casa en construcción. Muchas paredes están incompletas, el techo gotea con cada tormenta, las ventanas se empañan de temor. Pablo ora para que te sean dadas espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios 1:17. Esa sabiduría no es información intelectual, sino percepción sobrenatural que discierne la presencia de Dios en medio de la crisis. Cuando despiertas en la madrugada abrumado por preguntas sin respuesta, esa revelación interior te permitirá ver, aún en la penumbra, los cimientos sólidos de la gracia que te sostienen. Sigue pensando en esos cimientos. Pablo continúa su plegaria pidiendo que ilumine los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Efesios 1:18. ¿Con qué ojos miras tu futuro cuando la ansiedad nubla tu horizonte?
Con esa luz interna, las grietas de tu corazón se rellenan de confianza y la promesa de un mañana como hijo amado de Dios se convierte en motor para avanzar. No es fe ciega, sino fe informada por la certeza de tu vocación en Cristo. En la carta a los Filipenses, Pablo ora de otra manera. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Filipenses 1:9. Aquí el amor se relaciona con conocimiento. No se trata solo de sentir, sino de entender la voluntad de Dios en cada circunstancia. Cuando tus emociones se rompen como platos, esta oración te enseña a profundizar en la verdad de la palabra, permitiendo que el amor de Cristo sane tus heridas y te capacite para amar sin depender de tu fuerza emocional. Pablo no olvida la perseverancia. A los colosenses les pide que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Colosenses 1:9-10. ¿Cómo caminas en tu rutina diaria, con pasos de temor o de autoridad en Cristo? El conocimiento de la voluntad divina orienta cada decisión. En medio de la escasez económica, sabrás cuándo sembrar y cuándo esperar. En medio de la crisis familiar, discernirás las palabras que edifican en lugar de destruir. Otro aspecto clave de sus oraciones es la fortaleza interior. En Efesios 3:16, Pablo pide que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esa fortaleza no es musculatura emotiva, sino vigor espiritual que resiste embates de depresión, soledad o enfermedad. Cuando tu ánimo se quiebre, podrás anclar tu fe en el poder invisible que habita en lo más profundo de tu ser y te impulsa a perseverar. Pablo vincula estas oraciones con la manifestación de la Iglesia unida. En sus misiones, ora por comunidades locales para que seáis corroborados en el mismo sentir, unánimes para la misma gloria de Dios Padre. Romanos 15:6. No es casualidad que en medio de contextos hostiles, las iglesias que acogían estas plegarias crecieran en amor fraternal y valentía misionera. Tú, al orar las mismas peticiones sobre tu familia o tu pequeña célula de fe, creas un ambiente donde la unidad espiritual libera un caudal de poder divino. Cada oración de Pablo contiene una promesa activa, revelación de la esperanza. Tus sueños quebrados hallarán un horizonte renovado, iluminación del entendimiento. Tus confusiones serán disipadas por la luz de la palabra. Crecimiento en amor. Sanarás heridas y recibirás gracia para extender misericordia, sabiduría. Práctica. Discernirás los pasos que el Padre ha preparado para tu vida. Fortalecimiento interior. Tu espíritu se avivará aun cuando tu carne desfallezca. Para llevar estas oraciones a tu vida práctica, comienza a incorporarlas en tu tiempo devocional. Elige una carta de Pablo cada semana y escribe su oración en tu diario. Personaliza cada petición. Sustitúyete en pronombres y agrega detalles de tu situación actual. Pronuncia la plegaria en voz alta, creyendo que sus promesas tienen poder real en tu circunstancia. Confirma tu fe repasando testimonios bíblicos o de hermanos que hayan experimentado respuestas similares. Comparte estas oraciones con tu grupo de fe y oren juntos, activando la dinámica de intercesión comunitaria. Al practicar estos pasos, notarás un cambio sutil pero profundo. Tus pensamientos dejarán de girar en torno a tus limitaciones y se centrarán en la grandeza de quien obra en tu interior. Ese enfoque tornará tu debilidad en escenario donde Cristo demostrará su poder, tal como Pablo describe: cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Concluimos este bloque recordando que las oraciones de Pablo no son reliquias de un pasado lejano, sino herramientas vivas para tu fortaleza espiritual. En cada palabra grabada en las Escrituras hay un eco de poder dispuesto a morar en tu corazón, si decides orar con la misma fe apostólica. Guarda en tu mente la pregunta que cierra este tópico. ¿Qué promesa de Pablo necesitas hoy para que Cristo habite con poder en tu interior? Has caminado conmigo por valles de debilidad y cumbres de esperanza, y hoy has llegado al final de este viaje. Muy pocos discípulos tienen el valor de avanzar hasta aquí. Por eso quiero felicitarte de corazón. Tu perseverancia revela que perteneces al grupo privilegiado a quien Dios está revelando sus secretos. Para sellar este momento, te invito a escribir en los comentarios la frase: he hallado mi fortaleza en Cristo. Con esas palabras mostrarás que no solo escuchaste, sino que te comprometiste hasta el último segundo de este estudio. Quien escribe ese testimonio queda marcado como un elegido que no rehúye su fe. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Imagina una lámpara que se niega a encenderse. Así es un cristiano que carece de la luz de una comunidad constante. Suscribirte es dar electricidad a tu vida espiritual, encender tu llama interior incluso cuando soplan vientos de desaliento.
Si ya formas parte de nuestra familia, siéntete orgulloso. Tu suscripción es la antorcha que guía a otros en su noche de incertidumbre. Compartir este video es como lanzar semillas al viento. Un solo clic de compartir puede germinar en el corazón de un hermano sin iglesia cerca, en la mente de una madre exhausta, en el espíritu de un joven que busca respuestas. Cada vez que difundes esta palabra, entras tú también en el pacto de la multiplicación. Lo poco que das, Dios lo convierte en abundancia para muchos. Permíteme usar una metáfora. Tu vida espiritual es un río que necesita cauce. Suscribirte y compartir trazan las riberas por donde el agua de la gracia puede fluir sin desbordarse ni estancarse. Sin esos márgenes tu fe se dispersa. Con ellos se encausa hacia el océano de maravillas preparado por el Padre. Ahora, respira profundo y contempla el panorama de tu corazón. Siente la textura suave de la esperanza despertando en tu pecho. Este canal no es un simple recurso de consuelo. Es el altar donde se templa tu carácter, el taller donde tu espíritu recibe nueva forma conforme al diseño divino. Cada video es un martillazo de gracia que forja tu fe. Antes de despedirme, acuérdate de encender la campana de notificaciones. Imagina a un soldado en plena vigilia. Sin policía de frontera, tu alma es vulnerable a la distracción. La campana te alerta cuando el Señor envía un nuevo mensaje, evitando que duermas en tu armadura y permitiéndote mantener la guardia de la oración. Te animo a seguir explorando nuestras enseñanzas. Haz clic en el siguiente video que aparecerá en pantalla y mantén viva la llama de tu devoción. Cada estudio es un paso más hacia la plenitud de tu llamado. Si detienes tu avance, corres el riesgo de enfriar el fuego que Dios encendió en ti. Por último, te pido que, al terminar este video, permanezcas en silencio y quietud. Deja que la música te envuelva y que la paz del Señor hable en tu interior. Dedica unos minutos a exhalar gratitud. Pronuncia palabras de alabanza por el día que Él te regaló, por la batalla ganada y por la que pronto vencerás. No pausas hasta que terminen los últimos acordes. Cada nota está diseñada para sellar este encuentro. Quien apaga el video antes de tiempo corre el riesgo de interrumpir la bendición que está fluyendo hacia su vida. Mantente firme, respira gratitud y recibe la unción de reposo que solo el Espíritu Santo puede dar. Gracias por estar aquí. Recuerda comentar: he hallado mi fortaleza en Cristo. Suscribirte, compartir y activar la campana. Eres parte de una familia mundial que crece en fe y valentía. Hasta el próximo encuentro, que la paz de Cristo gobierne tu corazón y tu mente.